Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Está casi confirmado que el próximo año, el 2018, regresa una serie completa de Grandes Ligas a nuestra ciudad. Se trata ni más ni menos que la serie entre los Dodgers y los Padres de San Diego. El béisbol de las Grandes Ligas podría volver a la Ciudad de México en el 2018, cuando Los Ángeles Dodgers y los Padres de San Diego disputen una serie de temporada regular en la capital del país. De acuerdo con reportes de prensa, las novenas estadounidenses se estarían enfrentando en abril en la nueva casa de los Diablos Rojos del México. Como platillo principal, los seguidores de la pelota caliente en México podrían ver de cerca al primera base de los Dodgers, Adrián González, al igual que al pitcher Julio Urias, en lo que representaría una nueva serie internacional para la novena angelina desde 2014, cuando jugaron en Australia. Por su parte, los Padres volverían al país tras disputar una serie de temporada en 1996 jugada en Monterrey ante los Mets de Nueva York. Además, el grupo de propietarios del equipo de San Diego incluye a Alfredo Harpelú, dueño de los Diablos Rojos. 21 Noticias. Bueno, y justamente venimos de que el día de ayer vivimos un espectáculo sin igual en los alrededores del Monumento a la Revolución con el encuentro urbano de Salto con Garrocha, donde los atletas estadounidenses se impusieron a los mexicanos. Bueno, pues ya pensando en lo que será el próximo año, se tiene pensado que el Zócalo capitalino pudiera albergar este evento. El Zócalo de la Ciudad de México podría ser la siguiente sede del encuentro urbano de Salto con Garrocha, después del éxito obtenido por el evento en otros puntos de la capital del país. El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, explicó que con la finalidad de darle aún más proyección al encuentro de Salto con Garrocha, para su quinta edición podría designarse el Zócalo como sede. Como se recordará, este evento se ha llevado a cabo al costado poniente de la Alameda Central, el hemiciclo a los Niños Héroes, el Ángel de la Independencia y en su última edición, realizada el domingo pasado, en el Monumento a la Revolución. Lozano agregó que el encuentro urbano de Salto con Garrocha se debe tomar como base para llevar pruebas atléticas más cerca del público y al mismo tiempo difundir esta actividad y acrecentar el número de practicantes. 21 Noticias. Bueno, Ali, ya se dio a conocer al ganador como el mejor gol de la Copa Confederaciones. Abrió una votación, la FIFA escogió 3, ¿sí?, en los cuales había 2 mexicanos, uno de Marco Fabián, anotado a Alemania, uno de Raúl Jiménez, anotado a Nueva Zelanda, y uno de Portugal, que la anotaron a México. Se abrió la votación en el portal, la gente de todo el mundo fue la que votó, y bueno, decidieron que fuera el de Marco Fabián, que fue el que mayor votos llegó. Vamos a verlo para recordarlo, fue ese que le metió a Alemania, que fue un golazo, porque le pega con violencia. ¿Por qué con tanta violencia? Pues porque ya iban perdiendo 3-0, ¿no? Entonces ya poco importaba lo que hiciera la escuadra mexicana. Entonces le pega este zapatazo al jugador del Frankfurt desde unos 30 metros del arco, y sobre todo la colocación, la fuerza y la colocación. Este fue considerado el mejor gol de la Copa Confederaciones 2018. Y bueno, ya para despedirme, Alejandro, mañana se reactiva la Copa Oro. Hoy hubo descanso, hubo pausa, pero mañana hay estos encuentros a las 6:30 de la tarde, hora del tiempo del centro de México. Costa Rica enfrenta a Panamá, 6:30 de la tarde, ya lo dije. Y a las 9 de la noche, Honduras estará enfrentando a Guyana Francesa. México jugará hasta el próximo jueves frente a Jamaica. Es un torneo muy malo y muy largo, dura casi un mes. Imagínate. Casi un mes dura este torneo, y es por todos los Estados Unidos. Hay un momento en que se hace tortuoso lo de los traslados, claro, de un lado a otro. Es muy costoso, es muy cansado, pero bueno, ahí está esta terquedad de la CONCACAF por mantener su torneo. Ahí están estos 2 partidos el día de mañana, para quien se antoje. Dicen que los que les gusta el fútbol ven lo que sea. Bueno, pues ahí está Costa Rica, Panamá, Honduras, Guyana Francesa. Es la información deportiva, Alejandro, muchísimas gracias.